El tema que vamos a compartir en esta noche le he puesto como título: En pedazos, pero llegaré. Mateo 14, versículo 24, dice la Biblia, ojo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Nos está hablando de un barco, imagínense eso, un barco azotado por las olas porque el viento era contrario. Eso está en Mateo 14, 24, que nos habla de ese viento contrario. Pero Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 4, nos habla de un viaje en barco, donde el apóstol Pablo estaba viajando con 276 personas. La mayoría de ellos eran prisioneros que iban hacia Roma. Pablo iba hacia Roma, estaba preso, iba a tener que ser juzgado allí, y estaban en este barco 276 personas, dice la Biblia. Y dice en Hechos 27, versículo 4, desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Y me llama la atención que dice, los vientos nos eran contrarios. La vida muchas veces es como un viaje, y algunas veces es un viaje placentero, por supuesto, cuando nosotros tenemos los vientos a nuestro favor. Usted sabe que en un barco, los barcos tienen unas velas y son impulsados por los vientos. Ahora pues hay motores, etcétera, pero en aquel entonces los vientos iban dirigiendo el camino del barco. Entonces, cuando uno tenía los vientos a favor, pues obviamente el viaje se hacía ligero, se hacía cómodo y placentero. Y así es la vida. Obviamente, cuando tenemos los vientos a nuestro favor, cuando todo marcha bien en la casa, tus hijos están bien, tu empleo va bien, tu economía está bien, las cosas, tu matrimonio está bien, pues la vida en ese tipo de momentos es muy alegre, muy fácil, muy gozosa. Pero no siempre la vida tiene los vientos a favor, no siempre la vida es agradable. Algunas veces se pone la vida como un barco con los vientos contrarios, se pone difícil. Entonces chocamos contra los vientos de la adversidad, chocamos contra los vientos de las pruebas, de las tribulaciones, de la escasez. Yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos experimentado en cualquier etapa de nuestra vida. Quizás para muchas personas hoy día que están aquí en la iglesia y que nos escuchan por internet, para muchas personas en este momento la vida está como con vientos favorables. Les está yendo bien, las cosas marchan, pero yo estoy seguro que hay muchas personas que están viviendo con los vientos contrarios, que están chocando con muchas situaciones en su vida. Y así muchas personas hoy en día estén pasando por un buen momento, pues la realidad es que no siempre la vida va a ser así. En algún momento todos vamos a experimentar vientos contrarios en nuestra vida. Y obviamente, cuando tenemos los vientos contrarios, se hace muy difícil
en la vida seguir. Se hace difícil uno poder avanzar. De hecho, si miramos el versículo 7, eso fue lo que le pasó al barco, al viaje del apóstol Pablo en aquel entonces. Mire lo que dice el versículo 7. Le estoy leyendo versiones de lenguaje sencillo. Dice: viajamos despacio, porque con el viento contrario no se puede avanzar. Dice: viajamos despacio durante varios días, y dice: y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Gnido. El viento seguía soplando en nuestra contra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona, y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Entonces fíjese que dice: navegamos despacio, nos costó trabajo, pasamos con mucha dificultad. Claro, porque cuando los vientos son contrarios en la vida, no es fácil. No es fácil orar, no es fácil avanzar, no es fácil inclusive tomar decisiones. Y pues cuando nosotros somos cristianos, ¿qué hacemos cuando los vientos son contrarios? Pues bueno, yo creo que todos hacemos lo mismo. Oramos, buscamos la presencia de Dios, buscamos dirección, pero muchas veces experimentamos que cuando los vientos son contrarios, en vez de mejorar las cosas, muchas veces se vuelven peor, se empeoran. ¿Cuántos lo han experimentado? Están pasando tiempos contrarios, vientos contrarios, tiempos difíciles, y oramos, y en vez de mejorar muchas veces sentimos que las cosas se empeoran. Fíjese usted que esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo con los viajeros que iban en este viaje. Mire lo que dice el versículo 18 de Hechos 27. Al día siguiente la tempestad empeoró. ¿Cómo? ¿Qué dice que pasó? Ya no eran vientos contrarios, ya era una ¿qué? Tempestad, y estaba empeorando. Y uno diría: bueno, pero si es el apóstol Pablo, imagínese, ¿será que las oraciones del apóstol Pablo no eran poderosas? ¿Cuántos creen que eran poderosas? Un hombre de comunión. Pero así fuera el apóstol Pablo, ojalá que muchas veces fuera tan fácil que simplemente oramos y el viento se calmó. Bueno, lo que dice es que a pesar de que estaba el apóstol Pablo, que estaban orando, pues las cosas se empeoraron en el viaje. Dice: al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Y si usted mira el versículo 14, nos muestran que ya ese viento contrario se convirtió en algo más. Se convirtió en un huracán. Mire lo que dice versículo 14. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste, y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Esos vientos contrarios se volvieron en un huracán. Ahorita vamos a orar por lo que está pasando en la Florida, ¿verdad? Porque hay un riesgo, pero tremendo, de un huracán. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado huracanes espirituales? Levánteme la mano si alguien sabe qué es eso. Que usted dice: hermano, se me vinieron fue todas. Se juntó, como decimos aquí en Colombia, se juntó el hambre con la necesidad. se me vinieron todas encima. Pues dice que ese viento contrario, que primero fue un viento contrario, después tempestad, ahora era un huracán que los golpeaba. Y dice el versículo 15: no podíamos navegar contra el viento,
así que tuvimos que dejarnos llevar por Él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, quiero que usted esté comparando este viaje con la vida, porque algunas veces, mis amados, nos llegan los huracanes y de repente uno está bien y ¡pa! Una mala noticia, ¡pa! Una enfermedad, ¡pa! Algo con los hijos, ¡pa! Algo económico, ¡pa! Te quedaste sin empleo, situaciones, ¡pa! Mira lo que pasó, lo que está pasando ahorita en la Florida, ¡pa! Se le llegó el huracán. Todo el mundo a salir de sus mansiones, de sus casas, a buscar para dónde echar. En un día, en un momentico, así es la vida. De repente se levanta el huracán. Ahora, cuando se levantan esos vientos contrarios, esas tempestades, ese huracán, ¿qué produce eso en nuestras vidas? Vamos a mirar lo que dice la Biblia que produjo en ellos. Versículo 17. Estamos todos en el viaje de Hechos 27. Después los marineros, ojo, marineros, que ustedes saben que los marineros son expertos, están acostumbrados al mar. Pero dice, los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco, porque uno cuando está en medio de la tempestad, uno trata de solucionar, ¿sí o no? Pues con sus recursos, con su experiencia, con su trabajo, con sus fuerzas, uno trata de salir de la tormenta. Dice, trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompieran, y dice, todos tenían miedo. ¿Tenían qué? Miedo. ¿Qué pasa cuando vienen las tormentas? Una de las reacciones naturales es que sentimos ¿qué? Miedo. Nos da temor. Temor. Y es natural porque somos humanos. Si los grandes hombres de Dios sintieron miedo, pues todos nosotros. Si el profeta Elías sintió miedo de una mujer, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Jezabel lo puso a correr, y él era un profeta, pero lo puso a correr. En algún momento sintió miedo. Entonces, los huracanes, los vientos contrarios, muchas veces producen en nosotros miedo. Dice, todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena. ¿Qué más produce estos vientos contrarios, estos huracanes en nuestra vida? Miremos el versículo 22. El apóstol Pablo les decía, pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. ¿Cómo estaba la gente? Tristes. ¿Cuáles son los sentimientos en medio de esto? Pues miedo. Otras veces pues viene tristeza, porque obviamente si te dan una noticia, por ejemplo, que tu madre está enferma, que tu hijo tiene una enfermedad, que hubo un accidente, tú no vas a estar muerto de la risa. Hay cosas que producen en nuestra vida miedo, tristeza. Si tú vas al médico y el médico te dice, hemos descubierto que tienes un cáncer, y te la suelta así, ¿qué es lo primero que uno siente? A ver, seamos reales. Miedo. ¿Qué más? Tristeza. ¿Qué es lo primero que uno piensa? A ver, ayúdame. Me voy a morir. ¿Cierto que sí? Ay, no, yo en ese momento levanto las manos. Ay, por favor, seamos reales. Seamos reales, que todos estamos aquí en esta carne, y en lo natural pues uno siente miedo, tristeza, y viene también algo que se llama la desesperanza. Mire lo que dice en el versículo 20. Durante muchos días, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo,
no vimos el sol, ni la luna, ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido ¿qué dice ahí? La esperanza de salvarnos. Y el apóstol Pablo se metió ahí en la colada y no dijo, no dijo, y habíamos perdido la esperanza. Bueno, y usted sabe que hay un dicho popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero cuando el huracán es bravo, cuando la tormenta es fuerte, cuando los vientos son contrarios y tú no logras avanzar, llega un momento en que te llenas de temor, te llenas de tristeza y pierdes la esperanza. Como lo dijimos ahorita, me voy a morir. Perder la esperanza. Y algo más ocurre cuando vienen las tormentas, y me encanta que la Biblia muestra este viaje. Algunas veces uno lee la Biblia y ve eso como un viaje más, pero cuando uno analiza lo que pasó, los sentimientos, las emociones, lo que sucedió, se da cuenta que Dios por algo lo puso ahí. Porque esto nos muestra cómo nosotros interpretamos los vientos contrarios en la vida. Y lo siguiente, número 4, es que cuando el huracán está fuerte, muchas veces dejamos de luchar. ¿Dejamos de qué? De luchar. Hechos 27, versículo 15, mire lo que dice. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron ¿qué? Llevar por la tormenta. Se dieron por vencidos. Pues porque nosotros estamos llamados a luchar, uno trata de luchar, pero cuando el viento es tan contrario, cuando todo el panorama es oscuro, cuando ya tú no ves ni la luna, ni las estrellas, todo se puso gris, no avanzas, el temor se apodera, la tristeza, la desesperanza, pues otra de las cosas que pasa es lo que dice que ellos se enfrentaron, se dieron por vencidos. Y cuando uno se da por vencido es que pase lo que tenga que pasar, ¿sí o no? Se deja uno llevar. Y usted sabe cómo es el viento, eso que hace, se lo va llevando. Y otra de las cosas que experimentamos nosotros cuando estamos atravesando los vientos contrarios de la vida, los huracanes, es que queremos bajarnos del barco. ¿Cómo es? ¿Queremos qué? Mire lo que dice el versículo 30, Hechos 27. Pero aún así, los marineros querían escapar del barco y comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera de la... Pablo se dio cuenta de sus planes. Imagínense, los marineros los iban a dejar botados, a todos sus presos, se iban a escapar del barco y los iban a dejar a ellos ahí morir. Y Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán: ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes por qué se van a bajar? Si los marineros se van, nadie podrá salvarse. Entonces, algunas veces, mi amado, la tormenta es tan fuerte que nos queremos bajar del barco. Y es como que lo que pasa en todos los aspectos. El matrimonio está bravo, entonces me quiero bajar del barco, ¿sí o no? Entonces divorciémonos, me bajo del barco. El negocio se puso difícil, entonces me bajo del barco. La situación en el país está difícil, entonces me bajo del barco. Tengo situaciones en la iglesia, entonces me bajo del barco. No, Dios no nos llamó a nosotros a bajarnos del barco. Diga a la persona que está ahí a su lado, dígale: no te bajes del barco. Como el apóstol Pablo le dijo: ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo así que se van a bajar del barco? Hay que seguir, ¿sí o no?
Entonces fíjese los sentimientos de la tormenta, los sentimientos del huracán, los sentimientos que hay en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Miedo, temor, tristeza, desesperanza, ganas de bajarse del barco, de desanimarse, dejar de luchar. Pero fíjese usted que en medio de esa situación, algo ocurre, y es que viene la voz de Dios. ¿Qué vino? La voz de Dios. Porque usted, ¿cuántos alguna vez han montado en avión? Levánteme la mano si alguna vez han montado en avión. Bueno, cuando usted está en el avión, usted se da cuenta que el capitán, el que maneja el avión, solamente habla 3 veces. ¿Cuándo habla? Cuando empieza. Damas y caballeros, nos dirigimos a la ciudad de Lima. El viaje más o menos será de 5 horas, etcétera. Le da información y se queda calladito. Y luego también habla al final, cuando ya llegó uno, ¿sí o no? Hemos llegado, estamos aterrizando, esperamos que ya han tenido un vuelo. Pero de la única manera que habla en el intermedio es cuando la cosa se pone fea, cuando hay turbulencia, cuando los vientos son contrarios, cuando el avión empieza y todo el mundo empieza como que, y empieza uno a preocuparse. En esos momentos difíciles viene la voz del capitán que dice: estimados pasajeros, estamos atravesando por un momento de turbulencia, pero no se preocupen, pierdan cuidado, que esto es algo pasajero, esto para nada afecta la seguridad del vuelo. ¿Sí o no? Siempre le dicen. Como quien dice, usted tranquilo, aguántese ahí la zarandeo, pero quédese tranquilo que vamos a llegar al otro lado. ¿Sí o no? Bueno, pues así es Dios. Porque aquí estaban ellos con vientos contrarios, con huracán, y en medio de esa situación tan horrible, dice la Biblia que vino un ángel a hablar con el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mire lo que dice Hechos 27-23. Todos estaban desesperados ahí, con miedo, con desesperanza, con ganas de tirarse del barco, etc. Y llega el apóstol Pablo y le dice: espere, que a mí me habló el capitán. Dice: anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo. ¿Cuántos pertenecen al Señor? ¿Cuántos servimos al Señor? Diga conmigo: yo tengo un Dios a quien pertenezco y sirvo. Y dice: mi Dios envió a un ángel, versículo 24, que me dijo: Pablo, no tengas miedo. Wow. Mira lo que te dice el Señor hoy en medio de esos vientos contrarios: no tengas miedo. No tengas miedo, Pablo, porque tú vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tú tranquis, yo sé que esto está duro, que no ves sol, luna, estrellas, no ves nada, no entiendes nada de lo que está pasando, pero tranquilo, que tú llegas porque llegas, y todos los que van contigo van a llegar. Wow. Y cuando él les dijo eso, mire lo que dice el versículo 25. Dice el apóstol Pablo: así que tengan valor. Y el Señor te dice hoy: ten valor. Dile a la persona que está a tu lado: ten valor. Dice: tengan valor. Escuche esto: porque yo tengo fe en Dios. Diga conmigo: yo tengo
fe en Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo: yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Mire, se lo leo en otra versión. El apóstol Pablo le dice a todas esas 275 personas: así que anímense, pues yo le creo a Dios. Diga conmigo: en medio de la tempestad, en medio de los vientos contrarios, se necesita a alguien que le crea a Dios. Que no le creas a las circunstancias. Las circunstancias te dicen que no hay nada que hacer. Las circunstancias te dicen que no vas a llegar. Pero dice: yo le creo a Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Que sucederá tal como Él me lo dijo. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Yo le creo a Dios. Y mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual: aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense en medio de las pruebas. Mira lo que dice el Señor: alégrate, pues yo confío en Dios. Diga conmigo: yo confío en Dios. Diga conmigo: yo tengo fe en Dios. Yo le creo a Dios. Yo confío en Dios. Y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me lo dijo. Salmo 25:2 dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. ¿Cuántos confían en el Señor? Si tú confías en el Señor, Dios dice: yo no te voy a dejar avergonzado. Amén. ¿Lo crees? Pero mire lo que dice: aunque el barco se quedará atascado, yo confío en Dios que llegaremos. Y efectivamente, para ir terminando la historia, versículo 40: entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas, y comenzó el barco a hacerse pedazos. ¿Comenzó a hacerse qué? Pedazos. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántos han estado en una barca en el mar? Levánteme la mano. En un barquito, en una lancha. Eso sí que es emocionante. Yo me acuerdo que cuando íbamos de luna de miel con mi esposa, estábamos por allá en Buenaventura y nos fuimos en una lanchita por una isla, y de repente esa lanchita se varó ahí en la mitad de la nada, hermano, y miramos para todos lados y solo había, ¿sí o no? A mí me hubiera gustado filmar a mi esposa, porque ella primera vez que veía el mar en su vida, estaba verde. Y ahí, claro, te pones pálido. Ahora imagínese usted, si eso es que se apagó, ahora que usted empiece a ver que eso se está volviendo pedazos, porque dice que comenzó el barco a hacerse pedazos. Wow, diga conmigo: en pedazos, pero llegaré. Diga conmigo: en pedazos, pero llegaré. Y dice, versículo 42: los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa. ¿Cuántos saben nadar? Hay poquitos. ¿Cuántos no sabemos nadar? ¿Usted se imagina que le digan a uno: todos los que sepan nadar, tírense? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? Y dice la Biblia
Y los que no sabían, versículo 44, se agarraron de tablas, se agarraron de pedazos del barco, pero todos llegamos a la playa sanos y salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un aplauso, hermano. Diga conmigo: en pedazos, pero llegaré. Así no sepa nadarme, así me toque llegar en un pedacito de tabla, así me toque llegar en un pedazo, pero que llego. Eso es lo que nosotros debemos tener en mente, amado, porque nosotros no estamos solos, Dios está con nosotros. Y si Dios nos dio una promesa de que vamos a llegar al otro lado, así soplen los vientos, se levante la tempestad, venga el huracán, hermano, lo que venga, si Dios está con nosotros, en pedazos, pero llegaremos. Si, por ahí dice: si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea; si no puedes gatear, arrástrate, pero llega a la meta. ¿Sí o no? Hermano, en medio de la dificultad, armémonos del valor de que Dios está con nosotros, y que si Dios dijo que llegamos, vamos a llegar en pedazos, pero llegaremos. Nunca Dios nos dijo que no pasaríamos por dificultades. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos lo advirtió, y la Biblia también dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no te anegarán. O sea que en algún momento de nuestras vidas pues tendremos que pasar por las aguas. Ahora, lo bueno es que no solamente tenemos una palabra de Dios en medio de la tormenta y sabemos que llegaremos, sino que también sabemos que tenemos un Dios que es capaz de calmar los vientos. Amén. Porque en el otro escenario de los discípulos, la Biblia dice en Marcos 4:39, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran, y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Qué impresionante que el único que puede hacer eso es Dios. Porque contra un huracán no hay nada. Piensa en esto: Estados Unidos es considerada la nación más poderosa de la tierra. Tienen la más grande tecnología del mundo. Tienen el dinero, pero contra un huracán no hay nada que puedan hacer. ¿Qué es lo único que pueden hacer? Decirle a la gente: sí, vuelen, hermano, váyanse, escóndanse, salgan corriendo, porque no tenemos nada. Somos la nación más poderosa de la tierra, pero no hay nada, no hay ninguna tecnología, no hay algo que pueda calmar una ola. El único que puede calmar tormentas y parar los vientos contrarios se llama Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos lo tenemos a Él? Y por eso lo único que podemos hacer por la gente, por nuestros hermanos que están allí, es orar. Porque
aunque ni la nación puede hacer nada ni nosotros, sí tenemos un Dios que puede hacerlo y que puede calmar los vientos. Y si Dios puede calmar los vientos naturales, obviamente también puede calmar cualquier tormenta en nuestras vidas. Amén. Así que quiero invitarles para que hoy nos pongamos de pie un momento y oremos y presentemos delante de Dios nuestras vidas. Estoy seguro que cada uno de nosotros aquí en esta iglesia y los que nos ven por internet, pues tenemos todos nuestros propios desafíos. Hay algunos que tienen vientos contrarios de enfermedad. Hay algunos que tienen vientos contrarios en su economía. Hay algunos que tienen vientos contrarios en su matrimonio. Hay algunos que tienen vientos contrarios con sus hijos. Tú sabes lo que estás atravesando. Yo sé por lo que estoy pasando todos. Pero ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo, levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, aquí estamos, en medio de este huracán, en medio de esta tormenta, en medio de estos vientos contrarios? Sí, Señor, tenemos miedo. Algunas veces, Señor, nos desanimamos. Algunas veces perdemos la esperanza porque no vemos salida de esto. Algunas veces quisiéramos hasta saltar del barco, quisiéramos huir. El salmista dice en medio de su desierto: ojalá yo tuviera alas para poder volar lejos de esto. Algunas veces queremos volar, irnos, evitar todo esta pesadilla. Pero hoy, en medio de los vientos contrarios, el Señor nos habla y envía a su ángel para decirnos: no temas, porque yo sé los planes que tengo contigo. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro con esperanza. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. El Señor dice: yo pues supliré todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús Él te proveerá. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque aunque esté en pedazos, aunque mi vida esté en pedazos, aunque mis sentimientos, mis emociones estén en pedazos, yo llegaré en pedazos, pero llegaré. Señor, gracias por hacernos entender y recordarnos que tú tienes el poder de calmar los vientos. Y oramos por los vientos de nuestra vida para que tú los calmes y traigas tranquilidad y paz.